nosotros descargamos, venimos por aquí, desempaquetamos, ¿verdad? El archivo, yo lo voy a eliminar, desempaqueté el archivo, en este caso vamos a decir que yo lo voy a enviar aquí, a descomprimir, cuando yo lo descomprimo, ok, cuando yo lo descomprimo, eso, entonces, bueno, yo lo voy a descargar otra vez, vengo por aquí, le doy a descargar medios, normalmente, ¿verdad? Después que entro ya, aquí le digo la ruta específica donde yo quiero que me lo descargue, yo voy a decir, bueno, yo lo quiero aquí, elijo la ruta donde yo quiero que me lo descargue, vamos a ponerlo en inglés, que lo descargue, ok, así abrir carpeta, déjame yo eliminar esto que tengo aquí, el archivo que tengo comprimido es este, le voy a decir que sí, ahí que lo voy a extraer, este archivo, ok, vengo por aquí, y aquí, ¿verdad? Para elevarle los privilegios, por si acaso, yo voy a entrar como administrador, le digo que sí. Pero en este caso, ya nosotros, ¿verdad? Instalamos el servidor en sí. Lo que queremos ahora es instalar la herramienta. Si queremos instalar la herramienta, miren, este es el enlace que yo les muestro aquí para hacer eso. Yo se lo voy a compartir por el team. Simplemente yo lo que hago con los copios. Lo voy a poner por aquí para que lo tengamos como referencia. Entro a la página, voy al enlace y por aquí, miren aquí, simplemente voy a descargar, ya miren ahí, no lo voy a seguir descargando porque ya yo lo tengo, ¿verdad? Descargado, lo voy a cancelar. Ya cuando se descarga simplemente vengo y le doy doble clic a este archivo que es SQL Management Studio y ya aquí lo instalo normalmente. Ya sabemos que él me va a decir que me va a instalar el Azure Data Studio, ¿verdad? Que pertenece a la base de datos en la nube, que me va a administrar también dentro del Management Studio esas bases de datos en la nube. Ya simplemente yo sigo los pasos y ya ahí termino. Lo que me instala son estos archivos. Aquí la Azure Data Studio es este, que, ¿verdad? Que es la administración de Azure, ya tenemos una cuenta creada. Y también a la misma vez, miren aquí la herramienta, que es SQL Management Studio. Bien, ya ahí estamos claros con esa parte. Ahora vamos a irnos ya a la base de datos. Esta es la versión que tengo aquí de 2014, pero esta la que tengo aquí ya es 2019, la herramienta Management Studio. Yo digo, bueno, yo quiero crear una base de datos nueva. Simplemente para yo crear una base de datos nueva, yo entro en la herramienta normalmente, Management Studio, ¿verdad? Que es, en este caso es esta misma, ¿verdad? Aquí. Me logueo normalmente con mi usuario, con el que yo necesito. Me logueo aquí. De aquí estoy logueado. Y si yo tengo un archivo creado, simplemente lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente. Yo vengo aquí, lo arrastro hacia allá. Miren, yo vengo aquí, por eso la base de datos que yo tengo abierta, voy a buscarlo nueva vez. Lo voy a poner así pequeño. Mírenlo ahí, ya yo lo arrastré a esa base de datos. Ya, como tengo está abierto, yo lo voy a cerrar. No quiero guardar nada. Ya aquí está abierto.
Ya como ven, aquí está mi nombre del servidor de la instancia y de mi servidor normalmente. Decimos que es un servidor, ¿verdad? Bien. Ahora, aquí yo la conecto y vemos los diferentes servicios que tiene por defecto las bases de datos. En este caso, yo tengo la versión Express y la versión Express solo me aloja el Database Engine que pertenece, como su nombre lo dice, a crear base de datos simplemente. Ya los demás servicios, si yo los quiero utilizar, se puedo utilizar en la versión Developer y en la versión estándar. O la versión Enterprise, que ya la versión ¿verdad? Más full con todos esos servicios integrados. Bien, ok. En este caso queremos crear una base de datos. Vamos a hacerlo en modo Wizard. Si yo quiero crear una base de datos, simplemente que yo hago, le doy aquí clic derecho en el Wizard y le doy a nueva base de datos. Aquí. Por defecto me dice que para yo crear una base de datos, él se me crea dentro de ese archivo primario que ya SQL Server lo predestina para crear las bases de datos, para la redundancia. El tamaño inicial en megabyte es de 8. Eso ya ustedes lo pueden modificar a su antojo, dependiendo, ¿verdad? De cómo ustedes lo quieran optimizar o llevar. Y ya aquí el autocrecimiento, perdón, el autocrecimiento de la base de datos va a ser de 64 megabytes y el tamaño máximo ilimitado. Eso es autocrecimiento y el tamaño máximo. Ya en esta parte es autolimitado. Al igual que el archivo log, ¿verdad? El archivo log me guarda las transacciones, me va dejando como registro las transacciones que se van haciendo en el archivo primario de base de datos. Bien. Pero en este caso me dice que no hay archivo primario porque no es necesario, es un archivo log. Ok. Entonces yo le digo aquí, esta es mi ruta por defecto donde se va a guardar la base de datos. Packs, ¿verdad? La ruta por defecto donde se guardan los archivos, que es en la carpeta directa de SQL Server. Como ya habíamos hablado, en un ambiente de producción no es recomendable crear una ruta directa de la base de datos. Crear una base de datos en esa ruta no es recomendable para nada. Para hacerlo, es necesario que mejor tengas un disco, ¿verdad? En ese disco externo. Pues, perdón, un disco externo no, en un disco que sea diferente al C, ¿verdad? O sea, un D, un disco que se particionó, o así sucesivamente, pero que no esté dentro del disco C. Porque el disco C, como ya sabemos, está el sistema operativo, y al estar el sistema operativo, ustedes saben que si está corrupto, pasa alguna situación, automáticamente se dañaría hasta la misma base de datos. Por eso es bueno siempre ponerle en un disco aparte, que no sea directamente en el mismo disco C. Entonces, al igual que el archivo log, que es el de los de transacciones, también no es bueno ponerlo siempre en el mismo disco. Ya aquí vamos a decir que la base de datos se va a llamar, aquí ya le pusimos un nombre, vamos a decirle que se va a llamar escuela, ¿verdad? Aquí yo le identifico el nombre, ya por defecto, miren, el nombre del archivo se llama escuela y el archivo log se llama escuela log, porque es lo de transacción. Si yo quiero crear, por ejemplo, algún otro archivo primario dentro de la base de datos, un grupo de archivos primarios, un grupo de archivos, ¿verdad? Que vamos a decir que se me aloje en diferentes grupos de archivos, valga la redundancia. Simplemente yo lo que vengo por aquí, le voy a decir que se va a alojar en este archivo secundario. Por decirle, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ya se guardaría en este archivo secundario. Y si yo le quiero poner solo lectura, también lo puedo hacer. Lo bueno es que la versión de 2022 tiene este asunto de autocrecimiento a todos los archivos. En las versiones anteriores de 2014 eso no viene. Eso me dice que si yo tengo en la paginación de la data va creciendo, él no me va a obstaculizar y va a tener un autocrecimiento confortable dentro de los mismos archivos. Bien, en las versiones anteriores eso no está.
Entonces vamos a decir, si yo quiero un archivo secundario, también lo puedo hacer por aquí y eso es lo que haría que yo tengo alojado, por ejemplo, en una base de datos, en ese grupo de archivo primario, tengo una base de datos X, ¿verdad? Pero en esta base de datos, que yo lo puse en un grupo de archivos secundarios, yo digo, bueno, aquí yo quiero alojar, por ejemplo, son los índices, los objetos índices, y para yo poder darle mantenimiento y tenerlo en otra ubicación, se puede hacer con ese grupo de archivos que se va a ir para secundario. Pero lo recomendable realmente, eso ya si es una, ¿verdad? Si es una empresa grande y tiene una situación que necesita utilizar un archivo secundario para tú dividir ese pedazo, esos archivos y poder, vamos a decir, saber de dónde viene el error y irlo optimizando, ¿verdad? Tener más control, todo eso demás. Tú puedes hacer archivos secundarios para que todo se cree ahí dentro de ese grupo. Pero en este caso, yo lo voy a eliminar porque no lo vamos a utilizar. Y por aquí ya son las opciones también que trae por defecto al yo crear mi base de datos. Por ejemplo, esto ya, el modelo de restauración, quiere decir, hay diferentes opciones. El modelo de restauración simple, el modelo Full Locker y el modelo Full. Realmente lo recomendable es usar el modelo Full, porque el modelo Full, en un ambiente que es escalable y va creciendo la data, yo debo de utilizar esos logs que se me van quedando en la transacción. Vamos a decir que esos logs siempre van creciendo mucho. El registro de transacciones, con el tiempo eso va creciendo demasiado. ¿Qué ocurre? Que si yo utilizo el modelo de restauración simple, yo no voy a poder hacer directamente hacer periódicamente dentro de mi base de datos restauraciones o copias, snapshot de los transaction logs. Pero es necesario hacerlo ya cuando yo tengo un ambiente que es demasiado demandante. Obligatoriamente entonces debo utilizar el modelo de restauración full. Eso me evita que esos archivos logs que yo tenga, la transacción vayan creciendo demasiado, porque los archivos logs ¿qué va a pasar? Él te toman de la transacción que tú vas haciendo, y toma una parte, se va quedando ahí almacenada, y ya cuando eso va acumulando mucho, va creciendo demasiado. Pero ya con el modelo de restauración full, cuando tú quieres hacer una política de backup, ya se te hace más fácil, porque ya cuando tú quieres hacer el modelo de restauración Transaction Log, este va haciendo una copia ¿verdad? Con el modelo de la política que tú utilizaste dentro de la empresa, tú dices, bueno, yo voy a utilizar el modelo de restauración full, porque así yo puedo hacer cada 3 horas, 4 o 2 horas, 3 horas, copias de ese Transaction Log, y ese Transaction Log me lo va guardando como acumulando, pero a la misma vez me va haciendo como copia, ¿verdad? De esos archivos, pero a la misma vez, ya cuando lo necesita, lo va limpiando, y así me evita que ese conjunto de archivos se me vaya acumulando mucha data y me lo va optimizando. Eso es un buen modelo de uso de la base de datos. Bien, ese modelo de full. Ya es un ambiente muy grande. Ya aquí, por ejemplo, son las diferentes. Si yo quiero que sea compatible a una versión anterior en mi base de datos, ya aquí yo lo puedo utilizar desde el modelo 2008 hacia adelante. Que tenga compatibilidad, a nivel de compatibilidad, ya que yo elijo, bueno, yo quiero que sea compatible con la versión 2014, aquí yo lo puedo hacer, pero lo recomendable siempre es tener por defecto ese modelo 2022. Esto ocurre, vamos a decir que yo tengo un motor, como yo lo tengo ahí, un motor de base de datos 2014, y yo quiero y un cliente me dice, mira, yo tengo este motor ese 2014, y yo no tengo alguna característica que tenga 2022, bueno, ya tú lo puedes poner con ese nivel de compatibilidad 2014, porque hay algunas cosas que no funcionan, que no tienen las características, en este caso el 2022, y por eso puede causar ciertas situaciones. Pero a lo mejor por defecto es mejor dejarle el 2022 como trae. Ya, esto de autoclose, bueno, eso se utiliza en el modelo viejo de
de base de datos, de que se cierre cada cierto tiempo, eso no es necesario realmente utilizarlo. Ya eso está obsoleto totalmente. Eso se deja así mismo. Entonces ya para la estadística de la base de datos, si yo quiero que me cree las estadísticas, como dice ahí, incrementa la estadística. O sea que él me va, vamos a decir que se me actualizó una estadística, yo tengo una estadística hoy, pero después me hace otra consecutivamente. Ustedes saben que eso me puede generar cierto consumo, ¿verdad? En la base de datos. Por eso está falso. Para que ese incremento que me va teniendo, por lo menos, esos cambios que va teniendo no me lo asuma ahí directamente. Simplemente que me cree la estadística. Me va a crear la estadística y ya. La estadística habla de lo que se va haciendo el movimiento en la base de datos. Por ejemplo, si yo quiero ver, que lo vamos a ver más adelante, qué crecimiento tiene un índice, y cosas así. Las características que yo puedo ir haciendo en el proceso de cuando van creando objetos y demás. Esto es cuando yo quiero reducir el tamaño de la base de datos, eso le podemos decir autorreducción, ¿verdad? Que reduzca el tamaño de la base de datos, pero eso está falso, porque imagínense, eso habilitado, que yo de momento diga que solo el tamaño de la base de datos me lo reduzca, es un problema. Entonces por eso está falso. Ya por eso, si en algún momento que alguna estadística ya se creó y yo la quiero actualizar, ok, ya se actualiza fácilmente con lo mismo que ya tenía aquí guardado, se va actualizando. Esto también debe estar falso, porque eso también es bueno dejarlo así, porque ya automáticamente, como lo nota, él va actualizando la estadística asincrónicamente. Entonces, asincrónicamente, quiere decir que esto le puede también traer resultados dentro de la base de datos, ¿verdad? Dependiendo del alcance del crecimiento. Ya lo demás, vamos a ver lo que más se pueden utilizar. Ya les puedo decir que si tú quieres poner que la base de datos sea solo modo de lectura, y aquí por eso está falso, no es necesario que sea modo de lectura. Ya eso saben que es un problema, porque simplemente nadie no se va a poder insertar, ni no va a poder utilizar los comandos de ML, simplemente modo de lectura. Eso si un usuario X, vamos a decir que simplemente que lee la base de datos, que se le especifique así, que nada más lean, pero que no hagan consulta, que no hagan registro de transacciones. Entonces, por eso está así en modo solo lectura. Bueno, ya está en estado normal. La encriptación también, por eso está falso, porque imagínense, si lo habilitamos, que automáticamente me va a autoencriptar todo lo que tengo, por eso está así de falso. Y ya las definiciones de acceso, aquí yo le especifico cómo yo quiero que sea, así que sea simplemente un usuario restringido o muchos usuarios a la misma vez. Entonces, como sabemos, volvemos a dar los multiusuarios para que ya sí se puedan conectar de diferentes, ¿verdad? Que yo ya tenga habilitado la opción que los usuarios se puedan conectar en un sistema y que a través del puerto remotamente yo pueda tener acceso. Esa debe dejarse así el multiusuario normalmente. Entonces ya aquí yo creo mi base de datos, llamada escuela, y simplemente le doy a OK. Ya ahí se creó. Bien, súper rápido. Ok, perfecto. Entonces ya aquí yo creo esa base de datos escuela. Yo digo, bueno, aquí me especifica un diagrama de base de datos. El diagrama quiere decir que ahí podemos ver las relaciones de la misma, de uno a uno, de uno a mucho, de mucho a mucho. Ahí que vemos todo eso. Eso lo vamos a seguir viendo mientras vamos creando los scripts. Aquí las tablas. Ahora mismo si yo vengo aquí y le digo que sí, yo no es necesario, porque yo no tengo ninguna base de datos creada, ninguna tabla creada, ¿verdad?
ahí ya yo lo puedo ver. Cuando creamos tabla, ahí nos vamos a dar cuenta. Lo que le decía de la estadística, mira, eso viene por aquí. En los reportes estándar, aquí vemos, es ahí que se van actualizando las estadísticas. El espacio de disco, la clasificación de la data, lo que va utilizando cada tabla, también, todo eso. Ahí ya podemos ver una estadística de eso. Como no tenemos nada hasta ahora, pero si yo quiero ver el espacio de disco usado, aquí también lo veo, mírenlo ahí. Total del espacio reservado fueron tantos. Los archivos de espacio reservado fueron tantos. El transaction log, mírenlo aquí, también fueron tantos. Y ahí me va diciendo cada uno de los del espacio usado y todo eso. Bien, también me dice el espacio usado por archivos. Pero aquí, en este caso, yo utilizo solo el primario, grupo de archivos, ¿verdad? El primario, en este caso la escuela, y miren el espacio reservado que tiene. El espacio que he usado hasta ahora ha sido 3.69 megabytes. Y ya aquí, donde está la ruta del espacio, la ruta física del archivo. Y algunas otras cosas que también ustedes pueden ir buscando en la estadística. Mientras vayamos trabajando, así nos podemos dar cuenta de cada cosa. Pero bien, simplemente hoy nos vamos a enfocar a crear objetos, en este caso tablas, para ir por partes, porque ¿verdad? Son muchos objetos, tablas, vistas, store procedure, ¿qué otra cosa? Déjame ver. ¿Qué otra cosa? Storage. ¿Qué otra cosa? Aquí si yo quiero crear un link server, un enlace hacia otra base de datos que no la tengo, está local, pero como yo puedo hacer una conexión entre otra instancia, ¿verdad? Y traerlo de otro lugar, vamos a decir otro servidor que yo tenga local, pero que no es tan, yo no puedo obtener la información de él. Con el link server yo puedo hacer como un enlace. Entonces se llama enlace a servidores. Bien, vamos a iniciar con esto. Después poquito a poco, miren, aquí está nuestro procedure. Aquí se crean las funciones, los tipos, las reglas, que vamos a ver eso, los tipos, cómo yo puedo crear algún tipo de dato en mi base de datos no definido directamente, ¿verdad?, cómo se crean, sino que yo defino el tipo de datos. Y así sucesivamente, vamos viendo todas esas cosas. Pero bien, vamos a empezar por lo básico, que son las tablas. Aquí en las tablas no tenemos nada creado, ¿verdad? Básicamente. Yo digo, bueno, nuevo. Y le digo tabla. Ya aquí, ¿verdad? Yo le digo el nombre de la columna. Vamos a decir que queremos crear esta misma, la tabla colegio. Perdón, no la tabla, el nombre del campo, ¿verdad? El nombre de la columna. En este caso, código colegio. Así, código colegio. Nos dice aquí que el tipo de datos es entero. Ok, como yo voy a especificar el tipo de datos entero, que yo digo, entero. Yo quiero permitir nulo. Simplemente vamos a hacerlo así para que veamos. Ya que yo le doy. Pero hay otra cosa. Yo le dije que sea autoincrementable. Cuando yo busco eso, yo vengo por aquí y le digo, ok, yo quiero que eso sea autoincrementable. Yo le digo que sí. Ya ahí me va a autogenerar un código de 1 a 1. Automáticamente eso me va a incrementar de 1 a 1. Bien. Entonces ya aquí, cuando yo le doy a guardar, ahí sí le pongo el nombre. En este caso se va a llamar colegio. Ya ahí yo creé esa base de datos, la base de datos escuela con la tabla colegio. Cuando yo vengo y refresco aquí, mírenlo ahí. Ya ahí me doy cuenta que esa tabla está creada. Simplemente creamos un campo, en este caso el código colegio. Aquí vienen los que son keys, ¿verdad? Los índices, aquí las restricciones, aquí los disparadores, los índices y la estadística de esa tabla.
Pero bien, ya sí, ustedes vieron como yo puedo crear una tabla y la puedo definir, pero es mejor hacerlo vía código. Vía código ya así nos vamos acostumbrando, porque el wizard ayudante a veces te retrasa en el aprendizaje. Mejor es siempre desde que se empieza a trabajar con esto, siempre hacerlo código, porque así si tú tienes algún problema y no depende no depende directamente del wizard que no lo tenga o algo rápido, ya tú por código sabes cómo resolver. Lo resuelvo directamente. Por ejemplo, mire, aquí pasa, yo digo, vamos a ver, yo digo, por ejemplo, yo quiero cambiar la ruta aquí de la base de datos. Yo lo puedo hacer por aquí por el wizard, pero miren, aquí no me deja directamente. Pero si yo no lo sé hacer por el wizard, ¿cómo lo hago? ¿Entiendes? Ya aquí yo puedo utilizar un código que me puede movilizar esa base de datos a otro lado. Si yo no sé cómo hacerlo por el wizard. Porque ya por el wizard, si yo lo quiero hacer, aquí hay otras opciones que las vamos a seguir mirando, que ya son opciones para ir optimizando el rendimiento de la base de datos. Vamos a ir mirando algunas de esas opciones que son bastante importantes, pero eso lo vamos viendo poco a poco. Simplemente empezamos hoy fue a utilizar código. Todo eso así lo vamos viendo poco a poco. Ya aquí yo simplemente puedo cambiar la ruta donde se va a guardar mi base de datos. La data, el log y el backup. Ya por aquí yo lo puedo hacer directamente. Bien, pero recuerden que en esos ambientes, esto que yo le digo, lo podemos hacer para cambiar rutas y demás en ambiente de desarrollo, ¿verdad? O ambiente de prueba en su máquina, pero ya en ambiente de producción, eso no se le puede poner a la mano porque saben que puede traer complicaciones en el futuro, ¿verdad? Ya eso por lógica que uno lo sabe, pero se lo hago saber por si acaso. Pero bien, ahora yo digo, espérate, ya yo quiero crear mi base de datos a código puro, yo no quiero crear eso de que por allá, por un wizard, por un ayudante. Ya simplemente, mírenlo aquí, este mismo código yo se lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo manejen. Yo digo, bueno, yo voy a crear mi base de datos escuela 1. Vamos a decirle aquí que le voy a poner escuela 1 data, porque ya existe uno que se llama así, escuela también aquí data. Ya aquí, ¿qué hacemos a nivel de código? Aquí me dice, como vimos allá, en ese file group primario, ¿verdad? En ese grupo de archivo primario, yo guardé o voy a guardar mi base de datos escuela con el archivo MDF y también en mi archivo LDF, ¿verdad? Que es el load de transacciones. File name, el name, ¿verdad? En ambos casos, aquí es un primary, porque ahí es que se van a alojar el grupo de archivos con el nombre escuela data. El file name es la ruta donde se va a guardar la base de datos, como lo mencioné. Aquí vamos a poner escuela 1 también, aquí tengo que poner escuela 1. Y aquí con extensión MDF, que es la base de datos, y aquí el MDF, que es el logs de transacción. Yo dije, ok, el tamaño que yo creo que siempre inicia la base de datos de 5 megabytes, es el tamaño de inicio. Y el tamaño máximo va a ser hasta 10. Y el porciento de crecimiento, el archivo de crecimiento de la base de datos va a ser del 2%. En el caso del log va a ser lo mismo. Venlo aquí, y también va a ser un autocrecimiento de 2% o crecimiento. Ya aquí, cuando yo ejecuto esto, me dice si soy negado. Ok, eso por esta ruta aquí. Vamos a ver. Lo más seguro voy a tener que abrir el. Ok. Recuerden que yo tengo esa ruta que yo tengo aquí de SQL Server 2014, no de SQL Server 2022. Ahora miren qué yo tengo que hacer. Vamos a ver. Como ya yo tengo aquí la ruta, donde se guardan mis archivos de SQL Server 2022, yo vengo por aquí, por la ruta, ¿verdad? Y miren aquí dice 12. ¿Sí?
Por eso que no me deja Microsoft como en ese error, ¿va? Ya aquí yo me fui directamente a la ruta que pertenece a la base de datos de SQL Server 2021. Y ya aquí una vez yo lo ejecuto. Mírenlo aquí. Ya ahí sí encontré la ruta directa donde ya está mi instalado mi base de datos con mi instancia de SQL Server 2022. Cuando lo quieran hacer así, así mismo deben de fijarse en su máquina la ruta directa, pero ya simplemente ustedes lo que hacen como yo hice, ustedes vienen por el explorador de objetos, le dan aquí clic derecho, propiedades, se ubican en Database Configuration. Aquí, ¿verdad? Database Settings, pero simplemente si está en español, configuración de base de datos. Y en configuración de base de datos, ahí ustedes van a ver las rutas donde están guardados esos archivos directamente. Bien. Hasta ahora, chicos, vamos tranquilos, va todo bien. Diga. Que sé que yo voy hablando, pero quiero saber cómo va. ¿Va todo bien? ¿Vamos comprendiendo el proceso? Dímelo, Manuel. Yo creo que voy a tener que ver ese video otra vez, porque hay muchas cosas como que se me han ido, no sé, me he perdido. ¿Cómo en cuál tú dices? No, en todo, en todo, en todo. En todo. Ay, mamá. Que ya están grabando. Yo he estado viendo, profesor, pero Sí. no sé. Tengo que No, ver. ya. No, mira, lo que pasa es que realmente son muchos conceptos, o sea, abarca demasiada, y más esta parte aquí. Miren, todas estas características que utilizan, lo que yo les mencioné ahorita, esto aquí, lo que utiliza la base de datos, esta parte aquí, eso, esto de aquí y eso. Le digo la realidad, no todo el mundo lo conoce así directamente toda esa parte. Muchas veces lo pasan por arribita. Pero todo esto es necesario conocerlo porque eso te permite a tú tener un mejor rendimiento en la base de datos. Si tú no conoces específicamente lo que hace cada una de estas características, trae un dolor de cabeza. Por ejemplo, mira, autoconocimiento de todos los archivos. Si yo vengo aquí y hago esto, aquí sin fallo. Mira, ustedes se dan cuenta, esa opción no está ahí. ¿Ustedes ven? Esa opción que aparece aquí. No ven, estamos en lo mismo, pero el asunto es que son versiones diferentes de base de datos. Y por eso es que esta parte, eso de base de datos, si usted quiere ser administrador de base de datos, tiene que estudiarla a profundo. Eso no es así por así, realmente. Hay que estudiarlo muy profundo y mantenerse siempre trabajando. Bueno, yo lo veo aquí. Ahí. Porque siempre es un proceso que te ayuda a mejorar internamente y te optimiza el rendimiento. Bien, entonces yo digo, bueno, yo quiero utilizar esa base de datos de la escuela. En este caso le dije que se llama escuela 1. Aquí le pongo escuela 1, y el curso, miren, ya aquí por defecto, ya me trae mi base de datos. Dame un momentico, por favor.
efectos ya se fue al lugar de la base de datos, ¿verdad? Que yo creé. En este caso, escuela 1. Pero algo interesante que yo tengo aquí, miren. Algo interesante que yo tengo aquí es. En este caso yo le puse drop porque hubo un momento que yo lo creé y lo tuve que eliminar. Vamos a ver si yo lo tengo creado. Ok, no lo tengo creado. Como no lo tengo creado, ¿qué es lo que me permite? Ese es este Pedro Tan. Ese Pedro Tan me permite, yo como programador, como DBA, me permite a mí definir un tipo de dato que yo quiero. No necesariamente el tipo de dato que me envía SQL Server. Quiere decir, por lógica, va a ser un tipo de dato de SQL Server, ¿verdad? Pero él, en este caso, él lo que va a hacer que tú vas a usar ya cuando tú llames ese tipo de datos T no nulo, por ejemplo, ya ese va a ser o definir tu tipo de datos dependiendo cómo tú lo creaste. O sea, me refiero, mira, yo aquí agregué un tipo de datos que se llama T no nulo, la longitud cuál es, N varchar de 15, pero me dice no nulo, pero eso ahorita dice T no nulo, pero si en este caso es nulo, yo le puse T nulo, le digo aquí nulo, pero como tengo especificar el tipo de datos, se dieron cuenta, en este caso es no varchar. Bien, hay otra cosa importante, que mientras estemos creando una tabla, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de datos, ¿verdad?, que existen en SQL Server. Es muy importante. Pero bien, aquí ya yo ejecuto, vamos a decir que yo voy a crear un tipo de datos, ¿verdad?, con esa longitud 15 y que sea nulo. Aquí yo lo ejecuto, ya se me quedaron esos tipos de datos. Ya, esos tipos de datos están por defecto. Pero yo digo, ok, ahora yo voy a crear mi tabla. Miren, para yo crear mi objeto tabla, simplemente es lo siguiente. Esto que lo que está en azul es porque ya, ¿verdad?, directamente lo conoce SQL, su lenguaje, el Transact SQL, y son palabras reservadas que lo utiliza él. Eso es azul. Ustedes se dan cuenta, miren aquí, create table, primary key, int, identity, constraint, symbol data type, esos son los tipos de datos, money, entero, único identifier, el default, ¿se dan cuenta? Pero bien, yo digo, para yo crear la tabla que yo hago, yo digo, ok, créame la tabla colegios. Para crear una tabla es así, create table, el nombre de la tabla, y luego yo abro un paréntesis, obligatoriamente abro un paréntesis, y ya al final cuando yo termino de definir los campos los cierro. Vamos bien hasta ahora ahí. Sí. Sí. Ok, entonces digo yo, quiero decir que para yo poder hacer una tabla, lo primero que hago es poner un volumen. Mira, abre paréntesis, ¿verdad? Abre paréntesis, lo cierro de una vez ahí mismo, entonces le doy para abajo. Y aquí mismo ya yo voy creando mi campo, código colegio, así sucesivamente. Cada uno de los campos, si nos damos cuenta, yo lo divido por coma. Código colegio, ¿qué pasa con código de colegio? Código de colegio yo lo creé entero. Ya sabemos lo que son los tipos de datos enteros, ¿verdad que sí? Ya hemos hablado bastante de eso. ¿Qué pasa? Dentro del tipo de datos enteros yo tengo diferentes longitudes, ¿verdad? Hay tipo de datos enteros, tipo de datos que me toma. Vamos a buscar, vamos a irlo buscando. Vamos a ponerle aquí tipos de datos en SQL Server. Vamos a decirle entero. Tipo de datos entero en SQL Server. Mire, por ejemplo, SQL Server, mire, todos esos son tipos de datos enteros. Pero aquí no podemos dar cuenta que el int
Vamos a abrirlo completo. Pero vamos a abrirlo directo de Microsoft. No me gusta abrirlo así. Ya directamente de Microsoft. Vamos a ver si me lo especifica. Vamos a ver. Cadena de caracteres, número aproximado, números exactos. Ustedes saben que siempre Microsoft, él divide su cosa en lo divide en diferentes temarios. Pero bien. Vamos a utilizar el que tenemos allí, pero solamente vamos a darlo así, porque es la realidad de lo que él tiene ahí. En los tipos de datos enteros están el TIN INT, que es de 0 a 255 caracteres. Si se dan cuenta, ese tipo de datos no me asume todo el entero completo, como vemos aquí. ¿Ustedes ven? El entero positivo y el entero negativo. ¿Verdad? Simplemente el TINT me toma de 0 a 255 caracteres. El small INT, si nos damos cuenta aquí, miren cuánto ocupa el entero. De 2 a elevado a la 31, tanto positivo como negativo. Pero miren el small INT. El menos 2 elevado a la 15 a más 2 elevado a la 15. También es la longitud que tiene ese tipo de datos, aunque sea entero, es más pequeño. Pero miren el caso del entero real. Miren hasta la longitud que me toma. 2 elevado a la 31. Tanto positivo como negativo. Pero ya miren el BNT, es mucho más grande todavía. Pero todo esto que tenemos aquí son tipos de datos enteros realmente. Entonces, cuando nosotros definimos cada uno de esos campos, debemos de saber específicamente la longitud que queremos utilizar dentro de la base de datos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda al rendimiento, la optimización y control de los datos. Eso ayuda bastante. Entonces, por eso aquí, cuando yo definí ese entero, a pesar de ser 1 en 1, ok, pero obligatoriamente debe de ser tan grande, entero, que ya miramos que entero, mire cuántas posiciones que nos ocupa. Eso es mucho realmente. Digo, bueno, sí, vamos a dejarlo así, porque el asunto es que el colegio puede crecer bastante, ¿verdad? Puede ser que tenga uno, pero cuando venga puede crecer, pero es muy difícil que un colegio te llegue a más de 255. No digo que es imposible, ¿verdad? No digo que es imposible, porque puede ser que tenga una franquicia y se crezca muchísimo. Pero yo digo, no, eso está muy grande. Vamos a dejarlo de este tipo de datos. Ya ahí viene siendo lo mismo. Ya no hay que me lo creo con ese tipo de datos. Va a incrementar de 1 en 1, pero no puede ser nulo. Y ya que yo le estoy diciendo la restricción, ¿qué significa restricción? En este caso me quiere decir que esa restricción, el nombre va a ser PK clave y va a ser llave primaria. ¿Qué me quiere decir llave primaria? Que ese código colegio no se me puede repetir. El número, ¿verdad? El número de código colegio no se me puede repetir. Además, con ella misma yo puedo hacer ya relación con otra tabla dentro de mi base de datos. Pero ya con ese TINT, ya yo ahí me redujo muchísimo el consumo que yo voy a tener en esa base de datos. Muchísimo yo redujo el consumo. Pero para eso debemos, ¿verdad? Hay que hacer un levantamiento, un análisis del sistema, ver hasta realmente cómo pueden ser definidos esos tipos de datos, ¿verdad? Hay que hacer un levantamiento, ok, esto va así sucesivamente. Para eso.
También, entonces sí, existen un tipo de datos. Bueno, ya que aquí le pusimos T no nulo. Recuerden que T no nulo fue un tipo de datos que yo definí aquí, ¿verdad? Yo hice un tipo de datos a mi modo, yo, que sea así, T no nulo. Y le dije que era de longitud 15. Mire, que haga algo importante referente a esos temas de los varchar. Miren, hay algo que se le llama N varchar y varchar, y son muy diferentes. ¿Qué pasa? El varchar, escúchenme bien, el varchar, si yo le digo, vamos a decir que yo le hago un registro, y ese registro yo le dije aquí, por ejemplo, el nombre, ¿vale? Un nombre puede tener 15, 20 o hablando de la cantidad de personas, pero ese nombre simplemente, cuando yo lo hago, vamos a decir Manuel, ¿verdad? Manuel solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Dímelo, Freud. Disculpe, profesor, está bien. Dímelo, Walker. Bueno, profesor, yo estoy escuchando la clase que usted comenzó. Entonces, a ver si me permite retirarme, porque estoy haciendo algo aquí en el trabajo. Entonces, no estoy prestando mucha atención. ¿Cómo va a ser? ¿Así que tú no? Hoy, a la reunión de cabeza, tengo un trabajo que tengo hoy. Tú estás como medio suelto, ¿cómo está? Sí. No, profesor, trabajo, sabe que no Sí, era retador. ¿Te diste cuenta? ¿Cuánto lo que que se suba la clase a YouTube. Entonces, vamos a decir, decía, ahí simplemente yo puse Manuel, ¿verdad? Y yo le hago esto, ven, me da la cantidad de caracteres que tiene Manuel. Ese que tiene son 6 caracteres. Digo, ok. Pero la longitud que tiene el 15, ¿verdad? Tú puedes hacer de 15. Entonces yo digo, espera. Vamos, cuando yo ingreso ese registro que dice Manuel, el varchar, el tipo de datos varchar sin N, varchar, así mismo. ¿Qué va a hacer? Me va a tomar esos 15 caracteres, normalmente esos 15 caracteres, a pesar de que yo le dije que son, a pesar de que él envió 6 caracteres para la base. En el caso de rebarchar, no, él te toma lo que tú le dijiste. Esos 6 caracteres, él te los envía de tamaño de base de datos. Bien, esto es que todavía no se cuenta, porque no he tenido ese tipo de datos. Los strings. También eso te puede causar mucho espacio en la base de datos. Simplemente porque tú dijiste que barchar y barchar que se puede lo que te manda. O sea, en el sentido de que coge todo lo que te manda, que aunque sea de longitud, el nombre de este carácter y yo lo haya definido 15, los otros restantes que faltan, que son ¿cuántos? ¿Cuántos que son? ¿Cuántos que faltan? 9. Exactamente. Los otros restantes 9 caracteres que faltan, así mismo en la base de datos, él me lo va a enviar, 9 caracteres que faltan. Y ya ustedes saben, ustedes se imaginan en una base de datos que todo el tiempo nada más sean de 6, 7 caracteres, 8, 9, 10 caracteres, tú lo que ya el resto que falta es lo que va a hacer que me lo va a ocupar espacio en la base de datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto se llama saber mantener un buen rendimiento con la base de datos. Bien. Entonces, de los tipos de datos string, vamos a ver strings. Vamos a ponerle aquí
Bueno, tenemos por eso. Vamos a buscarlo aquí. Los streams ya uno lo... Bueno, menos si cadena de carajo. Ya, ¿verdad? Ya. Pero si vamos, por ejemplo, no especifica qué tiene cada uno, pero bien. Miren como dice aquí, por ejemplo, datos de cadena de tamaño fijo. Define el tamaño de la cadena en byte y debe ser un valor entre 1 y 8000. Datos de cadena de tamaño fijo, ¿verdad? Pero si yo lo digo aquí, mira, los tipos de datos de cadena son de tamaño fijo o de tamaño variable, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y nos vamos a este, va diciendo lo mismo. Tamaño fijo o tamaño variable. ¿Ven? Como vemos aquí, el bar chart no es. Tamaño fijo. El tamaño variable. Bueno, mira, a partir de este código de 2019, ellos lo corrigieron esa parte. ¿Se dan cuenta? Que hace no hace mucho tiempo que lo corrigieron. A partir de ese puede ser yo lo corrigieron. Ven. Y ya aquí, la cadena de tamaño variable utilizada para definir el tamaño de la cadena de bytes, que puede ser un valor comprendido. Por eso hay que tener cuidado cuando se vayan adquiriendo los tipos de datos. Pero ya aquí ustedes se pueden dar cuenta que ya se arregló. Ya yo lo arreglaron, no se han arreglado. O sea que ya eso también es un dolor de cabeza. Los tipos de datos de carácter son de tamaño fijo char, de tamaño variable varchar. A partir del século del siglo XIX, cuando se usa en la escalación UTF habilitado. Bien, por eso, como les digo, cuando ustedes, antes de ustedes definir el tipo de datos, es bueno que lean, ¿verdad? Que lean la estructura directa en lo que lleva la base de datos, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer para que así tengan un mejor rendimiento. Entonces, bueno, aquí déjame ver, primero aquí, nombre, ya sabemos la longitud, localidad, provincia, año de construcción. Small Data Type también, ¿verdad? Buscando tipo de datos, fecha, llevo aquí, por ejemplo, miren el date me toma simplemente el formato año, mes y día. Ven, tipo de datos date. Small Data Time me toma año, mes, día y las horas. El Data Time me toma año, mes, día, la hora, los minutos y los segundos. Y todo eso. Si te dan cuenta, mira, cada uno de estos, mira la precisión que tiene. Un día, un minuto, los segundos. Y ya esto los nanosegundos. Que ya es mucho más debajo que los segundos. Ya aquí tú dices, bueno, ¿qué yo necesito para definir fecha? Yo solamente quiero la fecha, yo no quiero nada de eso con minutos. Simplemente yo quiero la fecha. Ya la pongo de ahí. No, espérate, que yo quiero también los minutos, lo pongo Small Data Time. No, espérate, yo también quiero los segundos, también utilizo eso. No, espérate, yo también quiero. Ok, ya ahí tú tienes todo lo especificado con la fecha, con Data Time. Dímelo, Carlos. Ya con esta función está viendo ya por el tipo de datos reales. Aquí podemos buscar, por ejemplo, tipo de datos reales.
Bueno, mírenlo aquí. Estos son los aproximados, ¿verdad? El floor es real, pero falta mucho todavía. Faltan. Déjame ver. Está el numeric. Miren el money aquí. Ok. Vamos a decir los numéricos exactos, ¿verdad? Pero aquí veo que están, pero bueno, eso está dentro de los numéricos exactos. Por ejemplo, el money. Ya es un tipo de datos reales. Ya miren cuánto ocupa. Cuando lo vimos, miren, 8 bytes. Grandísimo. El smart money, miren cuánto ocupa. Ya el décimo, por ejemplo, ocupa de 1 a 9. De 10 a 19, de almacenamiento, ya se te va diciendo cuánto lo ocupamos cada uno. Eso es bueno, numérico, conocer, ¿verdad? ¿Cómo se definen los tipos de datos? Ya en numérico, por ejemplo, miren, ya que yo digo, bueno, yo quiero 10 posiciones y 5, después de las 10 posiciones, quiero 5 decimales, 5 más después de las 10 posiciones. Ya aquí yo lo identifico con el numérico también, al igual que con el décimo. Como ya sabemos, ustedes saben que cada uno tiene un costo de consumo. Cada uno tiene un costo de consumo mientras lo vamos utilizando. Caso aproximado del floor. Mira, en real, eso vamos a ocupar 4 bytes. Y este ya te sabe. Eso para la conversión, ¿verdad? Pero bien, ya hay más o menos un preámbulo de lo que son los tipos de datos y de cómo es necesario saber lo que necesitamos en el momento. Para no tener que estar ocupando espacios temáticos dentro de una base de datos. Siempre me he ocupado, después que ya yo lo estudié, aquí yo voy a poner todo esto. Bueno, el código de la región yo lo puse entero y ya un identifier. Default New ID, ¿qué es el único identifier? Por defecto que te pongan uno nuevo. El unique identifier es un tipo de datos parecido a un dato como encriptado. Parecido, ¿verdad? Parecido a un tipo de dato encriptado. Que él lo que hace, que valga la redundancia, le pone un tipo de dato largo como encriptado. Y ya por defecto, ese tipo de datos también, el tipo de datos no se vuelve a repetir en ninguna tabla, en ninguna estructura que tú crees dentro de la base de datos. Ese es único, el identifier es único en esta tabla completamente, además en cualquier otra. El identity tiene una situación, que el identity, a pesar de que si tú haces algún cambio internamente, vamos a decir que tú eliminas un registro, él te sigue el siguiente y te sigue el siguiente. Él no, como que hace un stop. Y si tú lo quieres resetear al siguiente, tienes que utilizarlo a través de un check, volverlo hacia atrás para que no te vea. Pero el principal es único, ¿cierto? Este es siempre único. Aquí esto aquí es único, ¿cierto? Y ya aquí, yo digo, bueno, es un triángulo. Simplemente una la selección, pero bueno, ya eso. Ya yo creé mi base de datos. Perdón, mi tabla. Si yo quiero insertar, ya que nada, ¿verdad? Simplemente yo utilizo iniciar colegios, los campos, ¿verdad? Que ya yo definí en mi tabla, nombre, localidad, tal. Localidad yo no lo tengo aquí porque yo dije que puede ser nulo, por eso no lo tengo. Año de construcción, también viene provincia, yo no la tengo porque puede ser nulo. Yo solamente aquí especifiqué lo que yo quería indicar. Aunque es nulo, pero yo quería identificar el año de construcción. Costo de construcción no puse. Código de región. Unique identifier es único, así mismo único es. No me lo dicen.
por defecto, por default, ya automáticamente se mezcla automáticamente. Ya aquí, mira, como vuelvo a decir, colegio, ¿verdad? Insertan dentro del colegio, abro paréntesis aquí, necesito cada campo que yo sé que voy a necesitar, los valores, ¿cuáles que yo quiero? Nombre, año, costo, código de los puntos, empieza con eso. Entonces, el comando me permite también computar en la base de datos. Simplemente yo hago un select. Esto significa todos los campos de esa tabla de colegio. Seleccióname todos los campos de colegio. Ya con yo seleccionarle, hacerle un execute, miren ahí. Miren el único que largo. Pero si yo quiero ver internamente cómo está creada la estructura de esa tabla, lo utilizo el SPG. El SPG me dice, mira, cuando tú creaste esa tabla, tú la creaste con la siguiente estructura. Selecciono, me dice con el nombre del colegio, el usuario con el cual yo definí esta tabla con un DBO. Es como si fuera, vamos a hacer una ¿qué tipo es? Una tabla normal, una tabla de usuario, y fue creada a tal fecha. No, ven, aquí ya tengo todo completo. El data time 2, año, mes, día, todo, segundo, todo. El tipo de datos, miren cómo me dice la precisión que tiene. En este caso, como es número, por eso no tiene collation. Al ser número no tiene collation. Este sí tiene string, miren la posición que tiene, de 30, el tamaño de 30. Tiene collation, es string. Igual que aquí, miren. Igual que aquí también. Todos que son fechas. Mira el money, tiene una posición de 19 posiciones, pero tiene con 4 decimales. Miren la diferencia aquí, miren. El tamaño de 1 a 3, posiciones de 1 a 3. Pero miren entero, posición de 4 a 10. Ya ese pedacito ahí de 10 me está ocupando ya, me está consumiendo ya. Pero en este caso miren Notify también, para uno de 16, que ocupa mucho ya. Si yo quiero salir viendo aquí porque yo creo el identity, la que va a implementar en 1.1, yo lo saqué para que así no sea en 1.1. Va a empezar de 1 y va a seguir implementando de 1.1, donde yo localicé ese grupo de archivos como primario. Yo no definí columnas rowway, no definí eso. El nombre del primary key, mírenlo aquí. El nombre del índice, ¿verdad? Primary key se llama PK clave. La descripción del índice, mírenlo aquí, cluster único, primary key, dentro de alojado del grupo primario. Como yo le había dicho, si yo quiero, por ejemplo, indicarle que los índices se me creen en otro grupo que no sea primario, yo también lo puedo hacer dentro de... Yo lo puedo definir cuando creo la base de datos. Pero a la misma vez, cuando yo cree los índices, debo especificarle que yo quiero dentro de ese grupo secundario que yo creo. Y miren de dónde yo hice ese índice de aquí código colegio.